Ok, ok. Entonces vamos a un mensaje nuevo. ¿Qué lograste? A ver, a ver, a ver. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar y vamos a pasar. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema 3 de nuestra mecánica, que es la mecánica de los sólidos. En la mecánica de los sólidos nosotros vamos a estudiar las vigas, que es una viga estáticamente determinada, indeterminada. Supongo que hasta, como ya hoy es miércoles, ustedes deben haber algunos revisado el material. Eso espero. Los diferentes tipos de cargas y lo que vamos a hacer más importante, que es lo que vamos a analizar más para aprenderlo, va a ser la obtención de los esfuerzos constantes y de los momentos de flexión de una viga. Yo imagino que ustedes todos saben lo que es una viga, pero les explicaré un poquito. Quería comentarles que, bueno, las vigas corresponden a lo que es una estructura y es lo que hemos venido estudiando, ¿no? Ahorita vimos, en el tema 2 vimos lo que fueran las armaduras. Las armaduras también son estructuras, estructuras que generalmente eh, se usan para muchas cosas, pero uno de los usos más habituales es para hacer cerchas para sostener techo, aunque se usan para muchísimas cosas más. Entonces, bueno, las estructuras son muy importantes porque en ingeniería, digamos que de alguna manera todas las ingenierías tienen que ver con ellas. Por ejemplo, un ingeniero civil pues, va a diseñar estructuras, edificios, presas, depósitos, puentes, cualquier tipo de estructuras de ese tipo. Necesita pues, saber cómo se diseña una estructura. Un poco más que los demás, pero es muy importante. Ejemplo, un ingeniero aeronáutico pues necesitará el esquema estructural de un aeroplano o de un cohete. Un químico necesita pues el diseño estructural de los recipientes de presión, saber cómo funcionan, cómo obtener. Un electricista pues cuando vas a hacer una rejilla, los filamentos de una válvula electrónica y el chasis al que se fijan. Un mecánico pues puede proyectar partes de máquinas tomando en cuenta la consistencia estructural de sus elementos. Aquí puedo tener ingenieros electricistas, creo, e ingenieros de sistemas. ¿Y en qué las podrían usar los ingenieros de sistemas? Bueno, el ingeniero de sistemas, para mí, mi opinión, es un ingeniero, digamos que es como global, porque el ingeniero de sistemas, digamos que una de sus más importantes funciones es hacer programas para resolver qué problemas, para llegar a obtener resultados de problemas que se le presentan a cualquiera de los otros ingenieros. Entonces, el ingeniero de sistemas también debe conocer sobre mecánica y sobre estructura, porque cualquiera de los otros ingenieros que nombramos aquí le puede pedir que le realice un programa para resolver alguno de esos problemas que a ellos se les presenten y entonces, pues, si no tiene una base sobre ese, si no sabe de qué se trata, pues se le va a hacer demasiado complicado en su momento. Ok, ¿qué es una estructura? Todos sabemos lo que son unas estructuras normalmente, pues nosotros tenemos estructuras de concreto y tenemos, en este caso, pues les puse dos ejemplos de estructuras de concreto y estructuras de acero. En una estructura de acero tenemos vigas y columnas de acero, en una estructura en concreto, pues las vigas y las columnas son de concreto. Entonces, ¿cuáles son las vigas? Las vigas son los elementos que sostienen pisos, techos, cualquier tipo de estructura, losas de piso, losas de techo. Y las columnas es donde se apoyan las vigas. Cualquiera de esas, para calcular o diseñar cualquiera de esos elementos nosotros necesitamos estudiar la mecánica. Ok, entonces, ¿qué es una viga? Es em, una estructura que es longitudinalmente larga, con una altura y un espesor mucho más pequeño que su longitud. Después, una viga puede estar apoyada. Voy rápido, si a alguno le parece que voy muy rápido o algo no lo percibe, pues me dice y lo repito, por favor. Entonces, si alguno, ajá, entonces una viga puede estar simplemente apoyada con dos apoyos o puede tener varios apoyos. De repente, como vimos aquí, en un edificio, ven, tenemos una viga que viene desde este punto hasta el último punto acá. Entonces tiene varios apoyos. La columna constituye, en una estructura de este tipo, constituye el apoyo de la viga. Y aquí también, por ejemplo, aquí hay una estructura que tiene una viga que está apoyada en tres columnas, en tres puntos. Pero nosotros vamos a ir estudiando básicamente cómo se obtienen los esfuerzos, momentos
soportes de una viga. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de vigas según la forma en que estén apoyadas. Podemos tener una viga simplemente apoyada que va a tener los apoyos fijos, puede tener un apoyo fijo y un rodillo. Ya en los temas anteriores hemos visto los diferentes tipos de apoyo. Si alguno tiene duda con respecto a los diferentes tipos de apoyo, pues pregunte por favor. En el chat no tengo preguntas. Ok. Esta viga, por ejemplo, que tenemos aquí, ustedes ven el marcador, el que yo coloco con el mouse, o no me ven donde yo señalo, no tengo marcador. Por favor, si alguien me contesta. Entonces, esta viga aquí abajo dice viga con dos apoyos fijos y un extremo embolado. También tenemos vigas empotradas. Una viga empotrada es de este tipo. Dijimos que, recuerda, repaso. Un apoyo fijo es cuando tenemos limitados el movimiento en dos direcciones, en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Un apoyo de rodillo es cuando tenemos limitados uno solo de los movimientos, porque en la otra dirección, por lo menos en este caso como está dibujado aquí, este rodillo, esta viga le va a permitir el rodillo, perdón, que se mueva en forma horizontal, pero no se lo va a permitir en forma vertical. Mientras que la viga empotrada, el extremo que está empotado, pues tenemos limitados los tres movimientos. Tenemos limitado el movimiento vertical, el movimiento horizontal y tenemos limitado la rotación. Una viga, podemos tener vigas doblemente empotradas y una viga con, uy, se me rodó el rodillo, una viga con un extremo empotrado y un rodillo a la mitad y un volante. Hay muchos más modelos, pero bueno, estos más o menos son como, diríamos, como los básicos, ¿ok? Después vamos a repasar los diferentes tipos de cargas que podemos tener en una viga. Llamamos carga puntual a una carga que está apoyada en un espacio, digamos, una superficie muy pequeñita, y entonces eso es una carga puntual porque va a aplicar una fuerza en un sitio específico pues, de la viga que estamos trabajando. Podemos tener una o varias cargas puntuales en un tramo de una viga. Después tenemos lo que llamamos cargas distribuidas o repartidas. Es una carga que está aplicada a lo largo de una longitud específica, en este caso la llamaríamos B. Pues esta carga distribuida está a lo largo de esta distancia B. Cuando vamos a trabajar, lo vamos a ver más adelante, con una carga distribuida, nosotros para hallar las reacciones, pues vamos a hacer lo que se llama obtener una carga equivalente a esa carga, una carga puntual equivalente a esa carga repartida para poder trabajar con las ecuaciones de equilibrio. Pero después, en el momento que vamos a pasar a hallar nuestros diagramas de corte y momento, pues volvemos a trabajar con nuestra carga repartida o distribuida, que es la que realmente está afectando a mi viga. Podemos tener una carga de este tipo, donde tenemos una carga repartida horizontal y después tenemos una triangular. Podemos tener una triangular en dos sentidos, es decir, podemos tener una trapezoidal. Podemos tener también las combinaciones de estos tres tipos de carga que les puse aquí. Y según el tipo de carga, pues vamos viendo cómo lo vamos desarrollando. Fíjense, el análisis de las vigas no es realmente muy complicado. Lo que primero, como todo en mecánica, estamos en tercer trimestre de ingeniería, y creo que ya la mayoría de ustedes se deben haber dado cuenta. Una de las cosas más importantes que nos sucede es que los vacíos que tenemos de los conocimientos de bachillerato o de primero y segundo trimestre. Si yo no aprendí bien la matemática de bachillerato y tengo fallas, pues aquí cuando voy a resolver problemas no los entiendo, porque yo voy al libro de mecánica de Beren Johnston o van a cualquiera de mis presentaciones y ¿qué pasa? Yo les explico la parte que tiene que ver con mecánica, pero yo no puedo demorarme mucho explicándole los procedimientos matemáticos que a estas alturas ya todos nosotros deberíamos de conocer bastante bien. Entonces, llego hasta un punto y me salto hasta el resultado. Claro, ustedes cuando me hacen cuando uno está resolviendo un ejercicio, uno tiene que, no se puede saltar pasos. Yo me puedo saltar pasos explicando porque te doy el resultado, porque tú vas a hacer esos pasos intermedios, tú lo sabes hacer. Cuando vayas a resolver eh, en un programa, tú vayas a poner tus fórmulas, pues las vas a tener que poner completicas, no te puedes saltar nada y decir, no, aquí el resultado es aquí. ¿Verdad? Entonces, el paso a paso significa eso, que si yo tengo 14 entre 2, yo no lo voy a dejar como 14 entre 2, ni me voy a saltar el 14 sobre 2 para poner 7, sino que yo tengo que poner mi 14 entre 2 igual a 7. Es un ejemplo demasiado sencillo, pero bueno, creo que sirve para expresar lo que yo quiero indicar.
Entonces, bueno, ¿qué son vigas estáticamente determinadas? Una viga estáticamente determinada es una viga que está estable, porque una viga que tiene muy pocos apoyos no está estable, entonces tenemos que tenerla estable, y que después que está estable, el número de reacciones que se ejerzan por los apoyos sobre esa viga tiene que ser igual al número de las ecuaciones de equilibrio estático con las que yo pueda obtener en esa vida. ¿Cuáles son generalmente las ecuaciones de equilibrio estático que nosotros vamos a estudiar? Y las más básicas, que es las que siempre tenemos, ¿no? Son la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momento. Entonces, si yo tengo las tres ecuaciones de equilibrio y tengo solamente tres reacciones, pues eso es una viga estáticamente determinada. Pero si yo resulta que tengo, cuando yo planteo mis reacciones, tengo cuatro, cinco reacciones y solamente puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio, entonces eso es lo que llamamos una viga estáticamente indeterminada. Para resolver una viga estáticamente indeterminada, nosotros tenemos que apelar a otro tipo de ecuaciones que no las vamos a estudiar en este nivel, pues que sería hallar em, perdón, eh, las deformaciones, pues, las ecuaciones con respecto a las deformaciones que se van a producir en la vida. Pero eso no lo vamos a estudiar aquí porque eso ya compete más en ingeniería civil, pues, es más específico. Ok, entonces fíjense, una viga estable se considera estáticamente determinada, les dije, si el número de reacciones que se ejercen sobre la viga es igual al número de ocasiones. Fíjense, ejemplos aquí. Aquí tengo esta viga, aquí tenemos ejemplo, esto está sacado del Wiener-Johnston, ¿ok? Em, si yo tengo una viga con doble apoyo, uno de ellos es un apoyo fijo y el otro es un apoyo de rodillo, yo aquí voy a poder sacar, tengo tres reacciones, una reacción vertical, una horizontal en el apoyo fijo y aquí. Y tengo tres ecuaciones de equilibrio, entonces esta viga está apoyada, lo mismo aquí, tengo tres. Aquí tengo solo un empotramiento, pero en un empotramiento yo tengo tres reacciones, que es la fuerza horizontal, que la estoy impidiendo, la fuerza vertical, que la estoy impidiendo porque es un empotramiento, y la rotación, que es el momento, que también lo estoy impidiendo, entonces tengo tres apoyos. ¿Alguna duda, chicos? Ok, gracias por decirme que sí se ve el puntero, porque es como, no sé si aquí en Zoom hay algunas cosas que no sabía. Ok, entonces estoy pendiente de si preguntan algo. Ok, ¿y alguna duda? Si quieren que explique. Entonces, fíjense, estas vigas que le pongo aquí estáticamente indeterminadas, vean la diferencia con las de arriba. Aquí tengo tres apoyos, entonces aquí tengo dos reacciones, una reacción y una reacción y otra reacción. Es decir, voy a tener cuatro reacciones. Entonces, tengo más de las que hasta ahora voy a estudiar, que son mis tres ecuaciones de equilibrio. Aquí lo mismo, el empotramiento me da tres reacciones más una de este rodillo, son cuatro. Y aquí tengo dos apoyos empotrados, entonces serían tres reacciones de este lado y tres de estos son seis reacciones. Ok. Algo, nada, nada, parece que nada, no hay preguntas, todo está claro, seguimos. Ok, entonces vamos a estudiar entonces lo que son los esfuerzos portantes. Fíjense, ahorita vimos las reacciones. Las reacciones y las cargas son esfuerzos externos. Ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas internas que que actúan sobre una, perdón, sobre una vía que está apoyada. Bueno, este bichito que está aquí, este azulito aquí, no debería estar, no sé por qué se me pasó, porque no lo tenía. Suponemos que tenemos esta viguita, ¿verdad? Y vamos a tener lo que se llama la fuerza axial. Ya la fuerza axial la vimos en lo, en lo que estábamos estudiando anteriormente de las armaduras, ¿se acuerdan? La fuerza cuando yo tenso un elemento de una armadura o cuando lo comprimo, esa es una fuerza axial porque está actuando sobre la longitud, la longitud, pues la dirección más larga de este elemento, es una fuerza axial. Después tenemos las fuerzas de corte. Cuando yo aplico fuerzas aquí que tienden a ser como que la viga se pudiera romper, se pudiera cortar, es lo que llamamos una fuerza de corte. La torsión es el momento, cuando acuérdense que la torsión se dibuja así, pero es el momento así que hace girar esto en esta dirección y de repente esto en la otra estoy produciendo una torsión.
¿Ok? El momento es esto. Yo voy a hacer que gire para acá y gire para acá. Entonces estoy produciendo un momento. Y bueno, el momento, la torsión es el momento en esta dirección. A ver, llamamos momento de flexión cuando yo en la longitud, en la dirección longitudinal aplico unas fuerzas sobre la viga y entonces ella tiende a deformarse de esta forma y entonces aquí se está produciendo un momento. Mientras que aquí la torsión es cuando yo el momento lo aplico haciendo como que girar en la otra dirección. Y entonces estoy produciéndole una torsión a la viga. ¿Eso está claro, chicos? ¿O no lo estoy explicando claro? ¿Se está entendiendo, por favor? Torsión, torsión, sí, momento de torsión. Ujú. La torsión no. Oye, no hice un dibujo muy bueno. Es decir, si tú por lo menos le colocas la mano aquí, agarrando la viga, y la giras no en la dirección axial, sino la giras en la otra dirección, perpendicularmente a la dirección axial, tú vas a producir en una dirección y en la otra, es decir, giras con una mano en una dirección y otra en la otra, vas a producir un momento en esa dirección, vas a torcer el elemento. Es como si haces, ¿cómo se llama? Como cuando tú exprimes, agarras una toalla y la exprimes, la vas a exprimir y la giras por un lado y en el otro lado la giras al otro lado, a lo largo de la toalla. No sé si me lo estoy explicando, no pensé que les iba a tener que explicar eso, la detorsión, un movimiento como de rotación, exacto, de rotación en la parte transversal, pues, ¿ok? Exacto, es como una rotación, que tú rotas el elemento en la dirección transversal, ¿ok? Listo, ok, perfecto. Ahora, Gabriel, ¿está claro? De acuerdo, así se entendí. Perfecto, chévere. Como una toalla, exactamente. Es como cuando una toalla tú la vas a imprimir, entonces tú vas a imprimir la toalla y la giras por un lado en una dirección y en el otro. Bueno, te imaginas que la toalla es como una viguita pequeña y le estás produciendo una torsión. Ok, chévere. Ok, continuamos entonces. Ok, ¿qué pasó aquí? Aquí tengo el ejemplo, exacto. Me parecía que me lo había saltado, no, aquí les puse, fíjense. Cuando yo tengo vamos a explicarlo como genérico primero y después hacemos un ejemplo. Cuando yo tengo una viga, que es lo que yo llamo, me estoy quedando sin tiempo, chicos. Cuando se termine el tiempo, como todavía no les he dado el ejercicio, yo me voy a salir y no sé si ustedes se tendrán que salir. Si yo me salgo, yo espero unos segundos y yo vuelvo a entrar, ¿ok? Y entonces haremos una segunda reunión. Es decir, tendré que hacer una segunda grabación, pero para poderles explicar todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? Ok, supongo que sí. Vamos. Ok, ok. Entonces, déjame cerrar esto aquí que me está tapando mi visión. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos una viga que tiene un apoyo fijo y aquí tenemos un rodillo. Y tenemos una sola carga. Esta carga está, por lo que nos dice aquí, aplicada, si esto es el en medio y este es el en medio, esta P está aplicada en todo el centro de mi viga. Entonces, eh, esta carga que yo tengo aquí me va a producir cuando yo la aplique, podría producirle a la viga un momento así, ¿ves? Ella va, imaginemos, tenemos una viga que no es muy fuerte, no es muy resistente, y la apoyamos en estos extremos y empujamos aquí con mucha fuerza, ella va a tender a curvarse hacia abajo. Ese es el momento, eso es lo que nos está produciendo el momento, pues que dijimos este tipo de momento. ¿Ok? Entonces, em, esta P, estas reacciones que tienen aquí, estos apoyos que tienen aquí van a producir unas reacciones contrarias a esta P para que esto no se mueva, no lo va a dejar desplazarse hacia abajo. Entonces, estas reacciones, en este caso, como la P está en el centro, justamente en el centro, si nosotros le aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio, vamos a descubrir que la reacción en este punto A va a ser la mitad y la reacción en este punto B va a ser la mitad de la P. ¿Por qué? Porque está justamente en el centro, pues está equilibrada, está simétrica, vamos a decir así. Entonces, esta misma P, ella va a producir como una fuerza de corte internamente en la viga que va a intentar como romperla, pues. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar y lo que vamos a llamar esfuerzos de corte y esfuerzos de momento. Entonces, fíjense, si yo corto mi viga aquí en el punto C, yo voy a tener aquí, me olvido de esta parte, ¿verdad? Y me trabajo nada más con esto y entonces yo veo que aplico lo que siempre. Si yo tengo aquí una reacción en A, cuando yo corto aquí, aquí va a haber una reacción
perdón, esta es de este lado. Vamos a trabajar primero con este pedacito. Si yo corto aquí, yo voy a tener aquí un corte y un momento para que esto esté en equilibrio. Y eso es lo que yo voy haciendo con ecuaciones de equilibrio para llegar a obtener mis diagramas, que serían mi diagrama de corte y mi diagrama de momento. ¿Para qué necesito yo obtener esto? Porque, a ver, ¿para qué yo quiero hacer todo este estudio? Porque yo cuando voy a diseñar una viga en una estructura cualquiera, pues yo necesito saber cuáles son los esfuerzos a los que va a estar sometida esa estructura, esa viga, que puede ser de concreto o puede ser de acero, para poderla diseñar, para saber qué tamaño le pongo. Si es de concreto, si la voy a poner de 30 por 40 centímetros, o si es de acero, oye, un perfil IP3, un conduvental. Eso lo necesito, saber cuáles son los esfuerzos que van a actuar según las cargas que se apliquen sobre esa viga para yo poder diseñarla y que esa viga después resista los esfuerzos a los que va a estar sometida durante su vida útil. Entonces, bueno, el diagrama de corte, vamos cortando por partecitas. Si yo corto aquí en C, yo sé que si esto es X, yo voy a tener un momento aquí y un corte aquí. Y de este lado, bueno, va quedando lo mismo, pues. Si yo corto justo en P, pues aquí no hay aquí un corte en P. Aquí está este corte, después hay otro corte acá. Y es lo mismo, yo simplemente aplico mis ecuaciones de equilibrio en cada punto de estos cortes y voy obteniendo mi fuerza de corte en este punto y mi momento en este punto. Ok, ¿dudas, chicos? Díganme si hay algo que no haya quedado muy claro para qué significa la P. Presión no, la P en este caso es una carga, puede ser kilos, newton, lo que sea. Kilos, es decir, nosotros por lo menos como ingenieros civiles en estructuras trabajamos con kilos fuerza, pues no con kilos de masa. Ah, por cierto, es una cosa le quería decir, no sé si a alguno de ustedes le pasó. Hubo algunos que me tomaron los kilos, no, hasta los newton me los tomaron como si fuera una unidad de masa. El newton es una unidad de fuerza donde lo pongamos y los kilogramos fuerza son unidades de fuerza y los kilogramos masa son los que son unidades de masa. Generalmente en este tipo de ejercicios yo no les pongo unidades eh, a ver, eh, unidades de masa, porque se le pongo todo unidades de fuerza. ¿Ok? Entonces no se confundan con eso, no es necesario. Además, si son masa en este tipo de ejercicio, uno tendría que poner kilos masa, pues, para aclarar. O pes carga, peso, sí, sí. Cargas o peso, fuerzas. Peso sobre la estructura, fuerzas que se aplican, porque de repente puede ser un peso, como puede ser una presión a ver, me refiero a presión de un equipo que esté ahí, bueno, que tuviera, que está en movimiento o algo, entonces le está eh, aplicando una carga específica, pues que no es solamente el peso. No sé si, disculpen, no sé si, otra duda, chicos. ¿Todo claro? Estoy revisando a ver si se me saltó alguna de las preguntas de ustedes del chat. Okay. Pareciera que está todo, que todo lo he visto. Okay. Bueno, entonces vamos a pasar al ejemplo. Ok, este ejemplo, chicos, se los puse porque es el ejemplo que está en el aula. Entonces, yo se los voy a explicar a mi estilo. Ok. En el aula tenemos un ejemplo que nos dicen, fíjense, son dos apoyos fijos. Tenemos una carga distribuida de 200 kilos por metro lineal. Se llama el metro lineal porque sobre una viga nosotros tenemos metros lineales. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para hacer un ejercicio de este tipo, aquí le faltó la M, ¿ok? Le faltó el aula. Recuerden que nosotros a veces digitalizando podemos cometer algunos pequeños errores, pero pregunten ustedes que este, la persona que digitalizó esto, pues se le olvidó la M aquí, pero si esos son 3 metros, pero también deben ser 2 metros. ¿Ok? Entonces, el primer paso que nosotros damos es, como siempre, mecánica, lo que es un diagrama de cuerpo libre, que en este caso es como más simple que los otros que hemos hecho, pero sigue siendo un diagrama de cuerpo libre. Entonces, indicamos las reacciones. ¿Qué son las reacciones? Sustituir los apoyos por las reacciones que cada uno de ellos produce. Ah, miren, me equivoqué. No, me equivoqué. Yo creo que esto era un rodillo, ¿saben? Porque el profesor tenía ahí nada más una fuerza. Me pareció. Bueno, vamos a suponer que este en B es un rodillo.
que me comía el dibujo al traérmelo de allá, las rueditas. ¿Ok? Entonces tenemos una sola fuerza en, bueno, si es un apoyo fijo, no importa, faltaría para, me equivoqué yo olvidándome de poner aquí la fuerza de la reacción en X de A, del punto B, y entonces esta reacción sería igual a esta. Ok, pero lo importante es, primer paso, colocamos nuestra viga con todas las cargas que actúan sobre ella, con todas sus dimensiones. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre es para que yo pueda plantear mis ecuaciones de equilibrio. Si tú no estás planteando tus ecuaciones de equilibrio, si te las estás copiando de algún lado, pues perfecto, tú no necesitas tu diagrama de cuerpo libre porque eh, te lo estás copiando de algún lado. Pero si tú lo estás haciendo tú, necesitas el diagrama porque si no, ¿de dónde sacas las ecuaciones? ¿Cómo sabes qué fuerzas vas a colocar y qué fuerzas no vas a colocar? Creo que eso debería estar claro para todos ustedes, ¿cierto? Ok, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, ya nosotros hicimos las reacciones de los apoyos, ¿verdad? Colocamos las reacciones de mis apoyos. El segundo paso, como tenemos una carga distribuida, para hallar las reacciones, nosotros tenemos que sustituir esta carga distribuida por lo que llamamos una carga equivalente, una carga equivalente a ella. Y para eso aplicamos lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Cuál sería la carga equivalente a esta? Pues nada, simplemente vamos a multiplicar los 200 kilos por metro por los metros de la longitud en la que está ella aplicada. Aquí está aplicada a lo largo de 3 metros. Entonces, 200 kilos aplicados sobre 3 metros serían 200 por 3. 200 kilos por 3 metros, que es la longitud donde está aplicada, pues nos da, simplificamos los metros. Acuérdense que siempre seguimos utilizando la matemática. Miren, se me desplazaron las rayitas aquí. Seguimos utilizando la matemática que hemos aprendido hasta ahorita y la física. Yo, como este metro se está multiplicando y este se está dividiendo, pues se simplifican y me quedan 200 por 3, 600 kilos. Entonces yo puedo sustituir esta carga por ahora por una carga de 600 kilos aplicada ¿dónde? En el centro geométrico de esta carga. Como esto es una carga rectangular, aquí yo tengo una carga rectangular, ¿cuál es su X? La X de su centro geométrico, pues la mitad. Si tengo 3 metros, va a estar colocada a 1.5 metros de acá. ¿Alguna duda? ¿Está claro?